Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el escudriñamiento del libro o la carta a los Hebreos en su capítulo 3. No sin antes revisar qué pasó en el capítulo 2. Capítulo 2 vemos el resumen siguiente. En el capítulo 2 el escritor, recordamos que exhortó a los hebreos creyentes a prestar la mayor atención a lo que han escuchado cada Shabbat sobre Yehoshua HaMashiach, para que ellos no se desviaran con enseñanzas paralelas, es decir, que iban a venir filosofías que después iban a causar un evangelio paralelo, sino que escucharan bien lo que se hablaba en la sinagoga respecto a que Mashiach no era un humano y tampoco era un mensajero celestial, sino que era superior a ellos. Y que él entregó, Mashiach, una salvación anunciada por los profetas, testificada por él mismo con milagros y por los apóstoles. Así que a quién se le ocurriría huir de esa salvación, nos decía el escritor en el capítulo 2. El escritor, usando salmos y los profetas, explicó cómo se disminuyó poco menos que un ángel, Yehoshua, y se hizo él mismo un sacrificio completo para ser declarado sumo sacerdote. Eso fue lo que vimos en el capítulo 2. Ahora iniciamos el capítulo 3 y se inicia así en el verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Yehoshua HaMashiach. Acuérdense que terminó, mejor dicho, en el capítulo anterior, hablando de que Mashiach había sido el sacrificio completo, ese sacrificio que se consumía completamente y no que era una porción quedada en tierra y otra subía como olor grato, sino que subió completo como olor grato al cielo. Y ahora el escritor a los hebreos, este hebreo que está hablándole a otros hebreos, le dice, esto que les he comentado, de lo cual ustedes participan, y si ustedes participan, entonces tienen que considerar que ese Chalía que ha venido a nosotros es el sumo sacerdote Yehoshua HaMashiach. El escritor ha venido enseñando a los hermanos hebreos que Yehoshua es Elohim. Eso lo vimos capítulo 1, capítulo 2. Quien siendo superior a los ángeles, decretó antes de venir en el cielo una salvación para su creación que nadie podía cumplir. Por eso se dice en la palabra, no habiendo nadie por quien jurar, sino por él mismo, es decir, no había nadie que hubiese hecho la creación para poder redimir esa creación, sino que el creador es el único que puede redimir. Entonces, dice, él hizo un decreto en el cielo, una Torá en el cielo, de que él era el único que podía cumplir la salvación. Por lo cual él mismo entonces viene a este mundo humillándose en forma de siervo, padeciendo a semejanza de un humano y haciéndose ahora sumo sacerdote. Ahora inicia con una conclusión. El escritor ahora le quiere dejar claro una conclusión a estos hebreos que lo están leyendo o escuchando, tratando de que se comprenda que si Yeshua es Dios y los mensajeros celestiales son sus siervos y todo fue hecho por él y para él, entonces los hebreos que leen o escuchan esta epístola también le pertenecen a él. Por eso les dice, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, es decir, de lo que ya se estableció en el cielo. Es decir, si ustedes como hebreos fueron santificados, o sea, son partícipes, fueron santificados de entre la masa de hebreos, entonces son partícipes o son participantes de la vocación celestial. Son aquellos que tienen parte con los que han sido llamados a la herencia de vida eterna. Entonces agrega, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Yehoshua HaMashiach. Lo que quiere decirles es que si ellos son de los que tienen parte con los demás herederos, es decir, con los gentiles, entonces deben considerar, reconocer a Yehoshua HaMashiach como el Chalía y sumo sacerdote al cual deben profesar, es decir, declarar públicamente. Cuando dice
son partícipes de nuestra profesión, no es que van a participar como sacerdotes, sino que son profesantes, es decir, que públicamente declaran que Yehoshua Mashiach es el sumo sacerdote. Y luego dicen el 2 al 4, el cual es fiel, ¿quién? Yehoshua Mashiach, el sumo sacerdote, al que le constituyó como también lo fue Moisés sobre toda su casa, porque de tanto mayor gloria que Moisés es este es estimado digno. Cuanto tiene mayor dignidad que la casa, el que la fabricó, porque toda la casa es edificada por alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. ¿Qué es lo que ha querido decir? El escritor les ha dicho a los hebreos que han sido partícipes, que han sido santificados por Yeshua y que deben declarar, profesar públicamente a Yeshua como un chalía y sumo sacerdote. Ahora les va a decir, esto era un llamado a olvidarse de los rituales del templo. Cuando le dice el chalía y el sumo sacerdote es, olvídense de lo que han visto y de la participación que tenían en el templo. En aquel momento que esta carta se está escribiendo, todavía el templo no había sido destruido, pero ya se les estaba anunciando que eso no iba, ese sistema de sacrificio iba a desaparecer. Así que ahora el escritor de esta carta, este hebreo, les hace una cita, una referencia a Números 12:7, que habla de la fidelidad de Moisés. Acuérdense que vino hablando primero de que él es creador, vino hablando también de que es superior a los ángeles o a los malaks celestiales, y ha dicho ahora que él es sumo sacerdote y ahora va a hacer una comparación con Moisés. ¿Por qué una comparación con Moisés? Porque Moisés es el líder máximo, es la Torá para los hebreos de aquel tiempo y aún para los de hoy. Moisés es lo máximo, es decir, es la Torá, es el padre de la Torá. Entonces, lo que hace el escritor es, ok, si ustedes consideran a Moisés lo máximo dentro del judaísmo, voy a citarles Números 12:7 para hacerle una comparación con Mashiach. Y les dice, el cual es fiel, ¿quién? Yehoshua Mashiach, al que constituyó, como también lo fue Moisés, sobre toda su casa. Es decir, que si a Moisés lo constituyeron sobre su casa, a Yehoshua también los constituyeron sobre su casa, pero hay una gran diferencia. Quiere decir, si Yehoshua es chalía y sumo sacerdote, entonces merece honra, merece que ellos lo profesen, lo enseñen, merece honra. Y para destacar esa honra, el escritor hace una comparación con la honra que profesan los hebreos a Moisés. Entonces les dice, si Moisés merece la honra de ellos por ser fiel al que lo creó, Yehoshua HaMashiach, como creador de Moisés, sería más fiel a sí mismo. Por tanto, Yehoshua no solo es superior a Moisés, sino fiel a lo que él mismo ha establecido. ¿Dónde? En el cielo. Entonces agrega, porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno. Es decir, que deben estimar más digno que Moisés a Yehoshua. Entonces dice, cuanto tiene mayor dignidad que la casa, el que la fabricó. Escuche bien, Yehoshua tiene que ser estimado más digno que Moisés, porque el que construyó, el que creó la casa, debe ser más digno que el que está en la casa. El escritor le dice que Moisés es digno de honra, pero Yehoshua es superior, de mayor gloria que Moisés, porque él es creador de la casa, es decir, de las 12 tribus, y Moisés es parte de esa casa. Es decir, Moisés es parte de una de las tribus. Por eso le dice, cuanto mayor dignidad tiene él que la casa, es decir, el que fabricó la casa, tiene más dignidad que el que está en la casa. Entonces, Yehoshua es el creador de la casa, y la casa se refiere a las 12 tribus, y Moisés es parte de las 12 tribus. Entonces, ¿quién es más superior que Moisés? Yehoshua. Y cierra diciendo, porque toda casa es edificada por alguno o por alguien, mas el que creó todas las cosas es Dios. Entonces les está diciendo con esta última parte
les está diciendo que Moisés es digno de honra por edificar, es decir, no construir, sino educar, enseñar. Eso es lo que está diciendo. Edificar significa educar, enseñar dentro de la casa a toda la casa, es decir, a las 12 tribus. Pero Yehoshua es más digno de honra porque él creó todas las cosas, incluyendo la congregación, es decir, incluyendo la casa que es guiada o enseñada o edificada por Moisés. Entonces dicen el 5 y 6, y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo para testificar lo que se había de decir. Pero Mashiach, como heredero o dueño sobre su casa, la cual casa, fíjense cómo ahora lo aclara el hebreo, la cual casa somos nosotros. Si hasta el final retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Fíjense que ahí hay una consideración que hay que tomar en cuenta. Nosotros somos la casa si hasta el final retuviéramos firme la confianza y la gloria en la esperanza. El escritor le ha resaltado a los hebreos la superioridad de Yehoshua Mashiach sobre Moisés y les concluye su punto diciendo, y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, sobre las 12 tribus. Y dice, como siervo para testificar lo que se había de decir. ¿Qué es lo que se habría de decir? Lo que tenemos que preguntarnos. Y lo que habría de decirse es que Dios vendría como semejanza de hombre en la figura de Yeshua, como está escrito en Deuteronomio 18:15, que dice, Moisés diciéndole a todas las 12 tribus en Sinaí, profeta de entre tus hermanos como yo, levantará para ti Adonai, tu Dios, a él escuchará. El escritor está haciendo una comparación cuando dice, como Moisés, te levantará un profeta como yo, dice Moisés, se refiere a que Yehoshua sería igual que Moisés, es decir, un siervo fiel y manso en toda la casa, en todas las 12 tribus, pero no igual de carne y sangre, sino como Moisés quiere decir que era fiel y manso, no igual a él en carne y sangre. Por eso sería superior. Entonces agrega, pero Mashiach como heredero o dueño sobre su casa, la cual somos nosotros, dice el verso, si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. ¿Qué es lo que está diciendo? El escritor quiere que los hebreos comprendan que Mashiach es superior a Moisés porque él es quien creó o construyó la casa. Él es el dueño y la casa es la congregación de hebreos y gentiles, pero introduce una condición para aquellos que son parte de la casa. Dice, si hasta el fin retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Lo que dice es, la casa somos nosotros, si permanecemos inquebrantables hasta el fin, declarando, profesando públicamente la fidelidad de Yehoshua y confiados en la esperanza de su promesa, la esperanza de la gloria, es decir, la vida eterna. Y dice del 7 al 11, por lo cual, como dice Ruach HaKodesh, escuche lo que va a ocurrir ahora, como dice Ruach HaKodesh, día, si cuando oyerais hoy su voz, no endurecerás tu corazón como en el día de la tentación en el desierto, donde me provocaron vuestros padres, aunque habían visto mis obras durante 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije, pueblo extraviado de corazón, estos no han conocido mis caminos, por lo tanto juré por mi nariz, no entrarán en mi menujá, en mi descanso. Esto ponga mucha atención porque es muy profundo e importante. El escritor sigue resaltando la superioridad de Yehoshua Mashiach sobre el mayor líder humano de los hebreos, y esto lo hace para que profesen, para que crean, confiesen y digan públicamente que Yeshua no solo es superior a Moisés, sino que es Dios que creó a Moisés. Ahora les cita el Salmo 95, que habla de la incredulidad. Fíjense cómo el escritor de Hebreos, hablando a la hebreo, está citando cosas que ellos entendían y sabían que el Salmo 95 se refiere a la incredulidad. Y cita en el 95 del verso 7 al 11, el cual para mejor comprensión lo vamos a leer desde el verso 6. Y escucha cómo dice del hebreo en Salmos 95,
iniciando en el verso 6. Entrad, adoremos, postrémonos de rodillas ante Adonai que nos ha hecho, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su pastizal, el rebaño de su mano. Y entonces surge una exclamación, ¡oh día! Y esa en hebreo dice Hayom. ¿Qué es esto? No está hablando de un día específico, está hablando de Yeshua como el día, como la luz. Dice, oh día, en hebreo es Hayom. Cuando escuchen hoy su voz, no endurecerás vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me pusieron a experiencia vuestros padres. Me experimentaron, aunque habían visto mis obras 40 años. Me asqueó aquella generación y dije, son pueblo insensato, es decir, de mente extraviada. No conocerán mis caminos y por eso juré por mi nariz. Cuando dice allí, por mi ira, juré por mi ira, no, es la nariz. ¿Por qué? Porque la nariz en la Biblia lo que expresa es que Hachén es alérgico al pecado. Entonces lo que está diciendo que juró por su nariz que no han de entrar en mi reposo. Jurar por su nariz es testimoniar, Hachén testimoniando que por la alergia al pecado, a Hachén los pecadores le asquean, le repugnan y por tanto no entrarán en su reposo. El escritor destaca, escuche bien, que el Ruach HaKodesh es el que revela el Salmo. Por eso dice, por lo cual como dice Ruach HaKodesh, y después va a leer el Salmo, porque el Ruach HaKodesh es el que está revelando el tema de la incredulidad. Entonces revela el Salmo, el Ruach HaKodesh diciendo, oh día, Hayom. Hayom en hebreo significa el día. Ha es el artículo y Yom es día. Entonces está diciendo el día, pero lo traducimos o día. Entonces, lo que podemos entender es que Hayom es un atributo de Yehoshua, que se manifiesta como Ruach HaKodesh, como la mente de Mashiach, para hablarle a los que son de su rebaño. Escuche bien, para hablarle a los que son de su rebaño. Por eso dice, nosotros somos el pueblo de su pastizal. O sea, un montón de ovejas comiendo en un pastizal. Pero ahí hay un rebaño al cual él le va a hablar. Ponga atención. Hay un gran pastizal, hay un montón de ovejas, pero hay un rebaño que va a escuchar. Entonces, cuando él dice Hayom, dice el Ruach HaKodesh le habla a alguien que es del rebaño. Y cuando ese rebaño, esa oveja escucha, su corazón se ablanda, deja de ser de piedra. En otras palabras, cuando el Ruach HaKodesh, como don, como regalo de Dios, le habla a una oveja del rebaño en aquel pastizal, ese día que le habla, su mente, sus pensamientos, sus sentimientos dejan de ser como los que estuvieron en el desierto, quienes aunque vieron las obras de Dios y vieron sus maravillas, contendieron y lo provocaron por 40 años. El escritor le está diciendo a los hebreos que si ellos están en el pastizal de Mashiach y son ovejas de su rebaño, escucharán en algún momento a Hayom, al día, a Yehoshua, Ruach HaKodesh. Y ese día que lo escuchen, su transformación empezará. Pero si están en el pastizal y no son de sus ovejas, estarán siempre contendiendo y provocándolo, como los del desierto, y como ellos que estuvieron en el desierto contendiendo y provocando a Hachén, no van a entrar a su menujá. Y su menujá es su reposo, reposo que se iniciará cuando Él venga y terminen todas las aflicciones de este mundo. Y luego dicen el 12 al 13, miren hermanos, fíjense cómo ha disertado acerca del Ruach HaKodesh con un atributo que es el día. Y ahora les dice, miren hermanos, que en ninguno de ustedes haya corazón malo de infidelidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
porque ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado. El escritor ha destacado que aunque Moisés fue siervo fiel entregando la palabra y Dios hizo obras majestuosas, muchos de los que salieron de Egipto no renovaron su mente y sus sentimientos. Se mantuvieron con un corazón de piedra, duro, apegados al mundo, al grado que contendieron con Dios y lo provocaron por 40 años. El escritor quiere que los hebreos que lo escuchan en esta carta no lleguen a ser como esos antepasados, sino como mandó Moisés. Escuchen a Jayón, escuchen al profeta que vendrá como yo, fiel y manso. Escúchenlo para que los que son del rebaño transformen sus mentes. Pero deja claro que los que están en el pastizal, llámele congregaciones, pero no transforman sus mentes, sino que contienden y provocan a Dios, sencillamente es porque están en el pastizal, pero no son del rebaño que está en las manos de Yeshua. Por eso hace una advertencia. Miren, hermanos, que en ninguno de ustedes haya corazón malo, corazón duro, de infidelidad para apartarse del Dios vivo. Lo que el escritor está diciendo a los hermanos hebreos es, cuídense, hermanos, para que no haya en ninguno de ustedes una mente de infidelidad para contender y provocar a Dios hasta el grado de llegar a ser apóstatas, con lo cual ustedes mismos se cierran la puerta de la menujá, la puerta de entrar en el reposo cuando venga Yehoshua. Entonces le hace una exhortación después de la advertencia y le dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, allí ponen o día, se dice Hayón, entre tanto, enséñense unos a otros cada día, entre tanto que se dice Hayón, porque ninguno de vosotros se endurecerá con engaño del pecado. La exhortación es que los hermanos hebreos deben enseñar los unos a los otros cada día hasta que en ellos sea derramado Hayón, Ruach HaKodesh, la manifestación de Yehoshua. Eso sí son ovejas del rebaño, porque él conoce sus ovejas dentro del pastizal y él llama a sus ovejas por su nombre y las saca del rebaño. Si hay en el pastizal ovejas que no son de él, no van a escuchar el día, no van a escuchar a Hayón, por tanto sus mentes, sus acciones no van a transformar, sino que su corazón se va a endurecer y van a contender y a provocar a Yehoshua. Y dice en el verso 14, porque participantes de Machía somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Miren cómo ha venido diciendo, ustedes están en un pastizal, pero ustedes sí son del rebaño, porque cuando Hayón les hable, ustedes ese día van a empezar un cambio en sus vidas y van a seguir al pastor que los está llamando. Pero si están en el pastizal y no llega a sus oídos Hayón, no les habla, es porque sencillamente no son del pastizal, sino son ovejas que están ahí para contender y para provocar. El escritor quiere concluir ahora, en el verso 14, lo que ha venido diciendo. Si se enseñan unos a otros, Hayón, la manifestación de Yeshua, como Ruach HaKodesh, revelará quiénes son ovejas en el pastizal, porque escucharán y se mantendrán en su fidelidad a pesar del engaño que hace a otros contender y provocar a Yeshua. Entonces les concluye, porque participantes de Mashiach somos hechos con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra fidelidad. El escritor quiere que los hebreos se den cuenta que si están leyendo o escuchando esta epístola, es porque ellos han escuchado la voz del día, han escuchado a Hayón, han escuchado a Ruach HaKodesh, han escuchado la mente de Mashiach. Entonces son ovejas llamadas por nombre y sacadas del pastizal para ser partícipes de la herencia de Mashiach. Pero les advierte, con tal que conservemos firme hasta el fin, que nos conservemos firmes hasta el fin. Esto es una advertencia de no dejarse engañar, sino de mantenerse inquebrantables en la fidelidad, desde el principio en que escuchan la voz del Hayón, del día, del Ruach HaKodesh, e inician su transformación hasta el fin,
Es decir, apenas y escuchan la voz, empieza una transformación que debe ser inquebrantable. ¿Para qué? Para que puedan entrar en la menujá, en el reposo, cuando regrese Yehoshua HaMashiach. Y dice el verso 15, entre tanto que se dice, oh día, oh Hayón, si oyeres su voz, no endurezcáis su corazón como en la provocación. El escritor está desarrollando su conclusión y les ha dicho a los hebreos que están escuchando o leyendo esta carta, ustedes han llegado a ser partícipes de la heredad de Mashiach, pero no se dejen engañar. Y ahora vuelve nuevamente a citarle el Salmo 95, que es una advertencia contra la incredulidad. Y le cita nuevamente Salmo 95, 7 al 8. Porque Él, Yehoshua, es nuestro Elohim y nosotros somos el pueblo de su pastizal. Las ovejas a su cuidado, es decir, que en ese pastizal hay muchas ovejas, pero hay unas ovejas que están en sus manos, al cuidado de Él. Y dice, Hayón, oh día, cuando su voz escuchéis, no endurecerán vuestros corazones como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto. ¿Qué está diciendo? El escritor, antes de cerrar su conclusión, usa nuevamente este salmo como una oración ahora de súplica a Dios para que permita que los hebreos, esas ovejas que están en el pastizal, escuchen la voz de Hayón, del día, de Ruach HaKodesh. Es decir, que Dios les dé el regalo del Ruach HaKodesh. Y cuando eso ocurra, ese día sus corazones dejarán de ser de piedra y se suavizarán como la carne, porque escrito está, recordándole a Ezequiel 11:19, yo les daré un corazón, nadie más, Hayón, Yehoshua, les daré un solo corazón y pondré en ellos un roa nuevo y quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. No hay nadie que lo venga a engañar con otra cosa. Es Hayón, Ruach HaKodesh, Yehoshua, el que cambia los corazones, el que pone un ánimo nuevo, el que pone un corazón blanco. La escritora ora, está orando para que los obreros de la congregación sigan lo que dijo Moisés. Escuchen y obedezcan al profeta. ¿Cuál es el profeta? El Hayón, el día, la luz que puede transformar los corazones de piedra y que no se hagan iguales a los que provocaron a Dios en el desierto. Y dice en el 16, ¿y quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ponga atención ahora a lo que está sucediendo. El escritor de la carta les ha venido diciendo cómo es la superioridad de Mashiach sobre los ángeles, sobre Moisés. Les ha venido diciendo cuídense de los engaños. Les ha hecho una advertencia sobre la incredulidad. Ha orado para que reciban Ruach HaKodesh y ahora vamos a ver qué nos está diciendo. El escritor ha orado pidiendo que los hebreos de la Cajal de Mashiach escuchen a Hayón, a Mashiach, Ruach HaKodesh, y no a los engañadores. Y les lanza una pregunta compuesta de dos preguntas. La primera es, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Esa es la primera pregunta. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Y la segunda es, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Aquí el escritor quiere que los hebreos recuerden el evento más grande en la historia hebrea, la salida de Egipto. Entonces les pregunta, ¿los que salieron no habían oído? Esta pregunta era como para que pensaran. Entonces, si habían oído la palabra, ¿por qué provocaron a Dios? Si Él los sacó de la esclavitud y de la idolatría con maravillas y portentos y los pasó de manera sobrenatural por el mar, ¿cómo es que contendieron con Él y lo provocaron? Es una pregunta que el escritor quería que ellos hicieran. Entonces les completa la pregunta para que entiendan, porque les dice, a pesar de haber oído, los que salieron de Egipto contendieron y provocaron a Dios, a pesar de haber oído. Y la respuesta a esta pregunta está en la segunda parte de la pregunta que él ha iniciado. Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Es decir, los que habiendo oído lo provocaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto?
Dice, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés los que escucharon, dicho de otra forma, o dicho en mis palabras, no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés, y ahí estaba la respuesta. Ellos contendieron con lo que decía Moisés, pero que venía de Dios, y aunque vieron milagros y portentos, ellos veían a Moisés y escuchaban a Moisés, no escuchaban a Dios. Entonces las ovejas que están en el pastizal y no escuchan, ¿qué pasa? ¿Son ovejas o no son ovejas? Moisés no pudo transformar sus mentes y sus sentimientos para que se apartaran de Egipto. La respuesta es a esta pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? Y ahí mismo estaba la respuesta, no fueron todos los que salieron de Egipto. La respuesta es, contendieron y provocaron a Dios, esos que salieron de Egipto, porque oyeron a Moisés, a la Torá, pero daban patadas contra ese aguijón que era la Torá. Para ellos la Torá era un aguijón que los hería en su carnalidad, porque aunque estaban en el pastizal, no eran ovejas del rebaño. Cada vez que oían una instrucción era un aguijón en su carne. La Torá, Moisés, no los podía cambiar. Por eso vino Mashiach a poner la Torá en su debido lugar y dejó al Hayom, a Ruach HaKodesh, porque la Torá los acerca a las ovejas, pero es el Ruach HaKodesh el que vivifica. La Torá crea el pastizal, pero si no se escucha Ruach HaKodesh es porque no es oveja. Entonces dice el 17, más, ¿con cuáles se enemistó por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Mientras el escritor sigue recordándole la salida de Egipto, en la que muchos hebreos y gentiles que guió Moisés contendieron y provocaron a Dios, porque aunque estaban en la congregación del Sinaí, no eran del rebaño de Dios, sino que se hicieron como enemigos de Dios. Entonces ahora el escritor lanza otra pregunta. ¿Y contra quién se irritó Dios durante 40 años? ¿No fue contra los pecadores cuyos cadáveres cayeron en el desierto? Ponga atención que el hebreo le está hablando a otros hebreos que están entendiendo todo lo que ocurrió en el Éxodo. El escritor quiere que los hebreos se pregunten ahora si fue Dios el que se irritó o fueron aquellos los que se irritaron, quienes para ellos la Torá era como un aguijón hiriéndole su carnalidad. ¿Quién se irritó? ¿Dios o ellos? Dios, a través de un siervo fiel y manso como Moisés, buscaba acercarlos a Dios, pero para ellos cada palabra de la Torá los hería, porque querían regresar a Egipto, no seguir los caminos de Dios. Y nuevamente hay dos preguntas compuestas. Primero, ¿quiénes estuvieron dando patadas al aguijón de la Torá por 40 años? Y la respuesta está en la segunda. ¿No fueron los que pecaron cuyos cuerpos quedaron en el desierto? Es decir, ahí está la respuesta. Todos aquellos que cada vez que se enviaba una instrucción, contendían con esa instrucción y provocaban a Dios por esa instrucción de la Torá. La pregunta que hizo el escritor fue, ¿contra quién se irritó Dios por 40 años? Y la respuesta es, Dios no se irritó. Se irritaron los que pecaron, los que vieron la Torá como un aguijón que hería su carnalidad y quedaron como cadáveres en el desierto. Y dice del 16 al 19, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su infidelidad. Nuevamente el escritor hace dos preguntas compuestas referente a los eventos ocurridos en el Éxodo cuando salieron de Egipto, guiados por Moisés. Ha preguntado primero, ¿quiénes a pesar de haber oído la palabra contendieron con ella? Y respondió, los que ven en la palabra un aguijón a su carnalidad, esos son los que contienen. Y a continuación pregunta, ¿contra quién se irritó Dios por 40 años? Y el escritor ha respondido, Dios no se irritó, se irritaron los que veían la Torá como un aguijón a sus deseos carnales. Ahora lanza a los hermanos hebreos una tercera pregunta. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? La pregunta incluye la respuesta allí mismo. Ha preguntado, ¿a quiénes juró que no entrarían en su menujá, en su reposo cuando él regrese?
e inmediatamente responde a los desobedientes, dando a entender que los desobedientes son los que oyen la palabra, pero la sienten como un aguijón a su carnalidad y están siempre contendiendo con ella por no dejar de amar las cosas de Egipto, del mundo. Y esto los lleva a irritarse y a enemistarse con Dios. Entonces el escritor cierra su argumento diciéndole a los hebreos, y vemos que no pudieron entrar a causa de su fidelidad. Lo que quiere el escritor es que los hebreos creyentes en Mashiach se den cuenta que los que salieron de Egipto sintieron la palabra de Dios como un aguijón a sus deseos de regresar a Egipto. Esto los convierte en desobedientes, y un desobediente es alguien infiel, alguien que no está dentro de la fidelidad de Mashiach, y por eso dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su infidelidad. Es decir, un desobediente no alcanzará la menuda. Un desobediente oye, pero lo que oye le parece mal. Es como una oveja pastando junto a otras que oye la voz del pastor, pero no deja de hacer lo que está haciendo, mientras que las otras en ese mismo pastizal oyen la voz del pastor y lo reconocen como su pastor y lo siguen dejando atrás lo que estaban haciendo porque están acostumbradas, confiadas en fidelidad a que su pastor las lleva siempre a su menú. Y con esto, mis hermanos, terminamos.